luchas por los derechos humanos y la democracia socialista. Nosotros y nosotras, militantes de distintas luchas de izquierda por los derechos humanos en Venezuela, reunidos y reunidas en San Agustín del Sur, Caracas, los días 27 y 28 de julio del 2017, declaramos: 1. Somos las mujeres, las campesinas y los campesinos, las habitantes de los barrios urbanos, los pueblos afro e indígenas, las jóvenes y los jóvenes, la población sexogénero diversa y otros sectores excluidos, las principales víctimas de violación a nuestros derechos humanos en todo el mundo. Esta vulneración es producto de una radical asimetría de poder, de riqueza y de valoración del estatus que surca la sociedad capitalista global. En consecuencia, democratizar la riqueza, el poder y el reconocimiento es la ruta que reivindicamos para alcanzar una mejora sostenida de los derechos de las mayorías populares subordinadas de las minorías excluidas. En esa ruta, la organización, la politización y la movilización de los sectores populares y de otros grupos estructuralmente discriminados es la garantía estratégica más importante para avanzar en la construcción de la dignidad colectiva. ¡Bravo! Existe una visión hegemónica liberal de los derechos humanos asociada con la economía de mercado y la democracia representativa que favorece los derechos de las élites por sobre los derechos de las mayorías oprimidas y de las minorías excluidas. Esa concepción prioriza algunos derechos civiles y políticos como la propiedad o la representatividad por sobre los derechos sociales. Prioriza un comportamiento omisivo del Estado, el no hacer, por sobre un comportamiento activo dirigido a proteger a las personas o pueblos de los daños ocasionados por los poderes fácticos y a garantizar la igualdad sustantiva. Las visiones contrahegemónicas de los derechos humanos que consideramos más favorables a los pueblos se caracterizan por su anclaje a las luchas concretas de los sectores populares y excluidos, desde la interdependencia de todos los derechos, en la construcción de un Estado que corrija desigualdades e inequidades, junto con un pueblo organizado, movilizado por sus derechos y con crecientes espacios de autogobierno. Visibilizan los derechos colectivos de los pueblos y de la naturaleza. Ratifican la primacía de los derechos humanos sobre los privilegios de las corporaciones e identifican a las grandes empresas transnacionales como responsables de la violación de los derechos. Además, promueven una definición intercultural de los derechos humanos que implica un diálogo entre las concepciones de dignidad de los distintos pueblos y culturas del planeta. Es esta la visión de derechos humanos que reivindicamos, en el marco de todas nuestras luchas, tan diversas como unitarias, en torno a la emancipación. 3. A través del proceso constituyente de 1999, nos dimos una Carta Magna que reconocía el catálogo de derechos humanos más progresista de la historia republicana. Como movimiento articulador de todas las izquierdas y los sectores oprimidos, el chavismo logró condensar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las demandas que los movimientos populares sostuvimos desde hace varias décadas. Luego vino el impulso de políticas públicas articuladas con el pueblo, que permitieron a inmensas mayorías vivir por primera vez el goce de nuestros derechos. Se generó el proceso de organización popular más importante de la historia nacional, con más de 40.000 consejos comunales y 2.000 comunas, desde donde ampliamos nuestros derechos políticos hasta el autogobierno. B. El proceso de emergencia de los sectores populares como actores protagónicos del destino del país. C. La disminución radical de la pobreza crítica, la desigualdad, la desnutrición, el analfabetismo, el desempleo y la economía informal. D. El aumento del índice de desarrollo humano, de la cobertura de la seguridad social, de la atención primaria en salud, de la escolarización en todos los niveles, del acceso a viviendas,
de la propiedad de las tierras rurales y urbanas, y el aumento de la independencia nacional de los centros políticos y económicos de poder y la creación de espacios de articulación del sur global. No se trata del logro que disfrutamos como destinatarios. Nosotros los protagonizamos, los construimos, nos pertenecen. Todo lo anterior fue posible porque la revolución recuperó nuestros recursos naturales en beneficio del país y de los más pobres, porque recuperó nuestro derecho a autodeterminarnos. En el marco de este proceso heterodoxo de construcción de una democracia socialista por vías pacíficas, constitucionales y electorales, nuestro derecho a la autodeterminación ha sufrido conspiraciones, golpes, insurrecciones oligárquicas, ataques y deslealtades nacionales e internacionales. Paradójicamente, los sectores de derecha que han protagonizado estos ataques a la democracia utilizan el discurso de los derechos humanos como herramienta para desacreditar y deslegitimar el proceso de cambio que hemos protagonizado como pueblo. Nunca pensamos que nadar contra la corriente en un mundo hegemonizado por la dictadura del capital sería sencillo. Así que estábamos y estamos preparados para la lucha. Hoy nos reunimos aquí para denunciar a quienes desde aquella acera instrumentalizan los derechos humanos a favor de las élites y en contra de los de abajo. Aunque nuestra revolución tiene enormes logros, es evidente que una parte importante de la tarea no se ha hecho. No hemos logrado desmontar el rentismo capitalista que existe desde que el petróleo empezó a brotar de las venas de nuestra tierra y la burguesía consideró más rentable vivir del Estado que producir. No hemos logrado que la economía en manos de los trabajadores y de la comuna tenga un peso significativo en la economía nacional. No hemos logrado que la corrupción del capital deje de permear a una parte de las capas de funcionariales y dirigentes. Y no hemos logrado superar la ineficiencia y el burocratismo que carcomen la gestión de gobierno. Son muchos los derechos con agendas abiertas y pendientes, entre ellos la ampliación de los derechos económicos de las mayorías, orientada a la socialización de los medios de producción, la ampliación de la democracia socialista territorial, que posibilite autogobiernos poderosos y expansivos, la ampliación de los derechos de las mujeres, más allá de las consignas y las formalidades, y en particular el derecho a la autodeterminación de su cuerpo y a interrumpir el embarazo, la ampliación de los derechos de la comunidad sexo-género-diversa, víctimas del conservadurismo social y estatal que las excluye y subordina, la ampliación real de la ejecución de políticas de demarcación de territorios indígenas, que es el piso para el disfrute de los demás derechos, la ejecución consistente de políticas en materia de derecho al ambiente sano y equilibrado, que se ve arrollada por las lógicas pragmáticas de sobrevivencia económica en medio de la crisis, la concreción real de la reforma policial y de la reforma a la justicia penal, que impide que el aparato punitivo siga siendo clasista y racista, como lo denunció Chávez en el Plan de la Patria. El desarrollo y consolidación del Sistema Público Único Nacional de Salud, bajo control popular, que valore y garantice la salud como un derecho y no como una mercancía, permitiendo la progresiva desprivatización de la atención médica. Hay, por tanto, tareas pendientes y por hacer para fortalecer y proteger nuestros derechos y logros, tanto desde el Estado como desde los movimientos y los sectores de lucha. Hoy nos reunimos aquí, en San Agustín del Sur, el barrio autoconstruido por los obreros que en 1926 edificaron las casas de los ricos en el Conde, el barrio de nuestros hermanos del Madera, tragados por el Orinoco, pero vivos en nuestras luchas, el barrio que encontró a la guerrilla urbana de los 60, el barrio que enfrentó los desalojos en los 70 y 80, el barrio más chavista de Caracas, para ratificar todas nuestras luchas por los derechos humanos del pueblo que somos, para decirle al mundo que aunque una revolución no se hace desde arriba, nosotros conocemos bien la importancia de tener aliados y no enemigos en el Estado,
para disputar también ahí el poder y la riqueza a favor de las mayorías. Hoy nos reunimos aquí para gritar que el chavismo está más vivo que nunca en las luchas concretas de los territorios y los sectores. Hoy nos reunimos para condenar todas las formas de violencia fascista que nos vulneran y para decir que vamos por más vida digna. Hoy nos reunimos aquí para organizarnos como movimiento de derechos humanos de los de abajo y de las de abajo, de los protagonistas de la revolución bolivariana, de los que le apostamos a la paz y a la democracia socialista. Nos reunimos para construir nuestra agenda estratégica de lucha para las próximas décadas en clave de derechos humanos. Que nadie se equivoque, vamos por más. Chávez vive,